Si el problema atraviesa fronteras, las estrategias para enfrentarlo también deben hacerlo. Unidos en una misión de prevención, te damos la bienvenida a No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Tu programa aliado en la lucha contra la trata de personas. En tiempos en que campea la impunidad, incluso frente a evidentes redes de trata de personas, como por ejemplo el caso Epstein, donde los responsables parecen salir librados de las consecuencias de sus actos. En momentos en los que se intenta imponer el silencio a través del miedo, en tiempos donde el poder económico y político se juntan para esconder y disfrazar la verdad en mentiras que solo sirven a los poderosos y corruptos, este programa se sostiene humildemente como una de esas pequeñas llamas que buscan aportar a la prevención, la concientización y la cooperación, a la verdad, incluso peligrosa e incómoda, para que ojalá algún día ya no sea necesario denunciar nunca más algo como la trata de personas. En el mundo y en Canadá existen muchas organizaciones en las que están en este hechura, en este quehacer. Y ya que ayer, 22 de febrero, en Canadá se conmemoraba el Día de la Concientización sobre la Trata de Personas, hoy nosotras nos unimos a esta conmemoración desde esta estrategia de prevención que cruza fronteras y que une esfuerzos. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Daniela, y nos unimos inaugurando la temporada 5 de esta campaña radial No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos. Es importante comentarles que este programa es posible gracias a la iniciativa de Mary Ward Center, SHHA 1610 AM, instituciones radicadas en Toronto, representada por Eva Rodríguez y Daniela León, que realizan este radioprograma desde 2022. Y desde 2023 nos unimos como Diócesis de Montreal en ese proyecto que trasciende fronteras, incluso dentro de Canadá. Yo soy Alessandra Santopadre, directora de la Oficina de las Actividades Culturales y Rituales de Montreal. Y hoy realizamos el radioprograma número 40, uniendo una red de radios comunitarias que difunden este mensaje en Canadá y a lo largo de América Latina, y damos la bienvenida también a Amaya Valcárcel, que hoy nos acompaña en este día de primera temporada. Hola, buenas a todos. Bienvenida, Amaya. Muchísimas gracias. A ver, vamos, gracias Amaya por estar aquí, gracias por ser parte de este programa. Más adelante vamos a compartir tu perfil y el aporte que nos vas a dar. También tendremos una entrevista con Paola Carmagnani. Pero antes de eso, quisiéramos, como siempre lo hacemos, agradecer la difusión y el compromiso de las redes aliadas que transmiten y retransmiten este mensaje. A la asociación AMARC, que está representada en Oscar Pérez. También a Radio Internacional Estéreo FM, que nos transmite en Colombia, en la frontera con Ecuador. También a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara. A Radio Progreso, que nos transmite en Honduras, y al programa Amanecer Ranchero, que replica esta voz y este mensaje aquí en Canadá. Muchísimas gracias a ellos, que son parte de esta iniciativa y que nos ayudan a difundirlo. Como ustedes saben, y como es nuestra costumbre para introducir el tema partiendo de una base conceptual e informada, abrimos el micrófono a Eva Rodríguez Díaz del Mary Ward Center, quien siempre nos aporta esta base para empezar nuestra conversación. Eva, buenas tardes y bienvenida. Hola Daniela, Alessandra, Amaya, buenas tardes, gracias. Sí, nuestro radioprograma del día se llama ¿Por qué seguir hablando de trata de personas? Después de 3 años largos, ¿por qué seguimos hablando de esto? Porque la trata de personas, como hemos mencionado, cada vez que hablamos de este tema es un crimen que trata a las personas como mercancías, como objetos que se usan para generar ganancias para el traficante o explotador. Es un crimen que vulnera los derechos humanos y la dignidad de las personas. Es un crimen que atraviesa fronteras y utiliza el engaño y la desinformación para atrapar víctimas inocentes. La trata de personas tiene diversas formas. Trata con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, trata de órganos humanos, trata de personas para la comisión de delitos, como tráfico de drogas, como tráfico de armas, para realizar robos, estafas, etc.
obligar a menores a realizar trabajo forzado, usar a personas para pedir limosna que se entrega al traficante. Estas son algunas de las formas que existen en el mundo y tenemos que decir no son ajenas a la realidad canadiense. En Canadá, la policía dice, se han reportado 5.070 casos en los últimos 10 años. El 93% de las víctimas identificadas fueron mujeres y niñas, y 2/3 eran menores de 25 años. Pero recordemos que el gobierno de Canadá también ha dicho que solo se reporta 1 de cada 4 casos. Así que estos 5.070 casos los podemos multiplicar por 4. Aunque en menor número, los hombres y los niños estuvieron involucrados como víctimas de tráfico de personas, es evidente que con mayor frecuencia en incidentes con múltiples víctimas fueron involucrados en incidentes con múltiples víctimas. Las mujeres y las niñas siguen siendo las víctimas mayoritarias. Un gran porcentaje de los incidentes denunciados ante la policía no se resuelven, a menudo por falta de pruebas, pero es que tenemos que entender que las víctimas son amenazadas, son aisladas, no están en condiciones de entregar información, mucho menos de entregar pruebas. El 82% de los presuntos tratantes eran hombres. Hombres, en la mayoría de los casos, son los traficantes de personas. Y la explotación laboral suele ser menos reconocida que la trata sexual aquí en Canadá, pero existe, lo que puede dificultar su identificación. Las mayorías de los reportes fueron relacionados con trata con fines de explotación sexual, pero sabemos por las docenas de casos que hemos conocido que los trabajadores migrantes son las principales víctimas de la modalidad de trata de personas con fines de explotación laboral. Por lo mismo, realizamos este esfuerzo conectando a Canadá con otras radios en Canadá también y en América Latina, informando y previniendo a quienes quieren viajar a otros países para que migren, pero migren de manera informada y evitando riesgos de ser víctima de trata de personas. La información es poder, por eso nos comprometemos con brindar información, toda la información posible para conocer los riesgos y para prevenirlos. Solito así, Eva, creo que ya se responde a la pregunta de por qué seguimos hablando de esto, por qué llevamos tantas temporadas en este quehacer. Pero las realidades en cada región son diversas y es por ello que hoy tenemos 2 invitadas para hablar de esas diferentes realidades. A una de ellas le vamos a pedir un poquito de paciencia, un poquito más, porque antes, ya que Canadá también es un país de destino, queremos conocer sobre la trata de personas aquí, cómo opera aquí, cómo son esas realidades. Y para ello tenemos esta entrevista con Paola Carmagnani, especialista en relaciones interinstitucionales del Centro Canadiense para Acabar con la Trata de Personas, de Center, quien nos brindó información actualizada en una entrevista pregrabada que compartimos en este momento con ustedes. Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Paola y trabajo en el Centro Canadiense para poner fin a la trata de personas. Es una organización nacional. Operamos en la línea directa canadiense contra la trata de personas. Nuestro trabajo enfoca tanto en la respuesta como en la prevención. Hoy quiero hablarles sobre la trata de personas en Canadá, sobre por qué las personas migrantes y trabajadoras migrantes enfrentan mayores riesgos y sobre dónde encontrar ayuda. Quisiera comenzar con un mensaje honesto. Para muchas personas en el mundo, Canadá es visto como un país de oportunidades, un lugar seguro, un lugar para construir un futuro. Pero para muchas personas migrantes, ese sueño a veces es vendido de una forma que no refleja la realidad. Y la realidad puede ser muy diferente. Es en este espacio donde puede comenzar los riesgos de explotación y de trata de personas. La trata de personas ocurre en Canadá. Sucede cuando una persona es controlada, engañada o forzada a trabajar o a prestar servicios mediante amenazas, mentiras o abuso de poder. Incluye la explotación laboral, pero también la explotación sexual. La prevención es importante. La trata no es solo un problema criminal, es también un
problema laboral y de derechos humanos. En Canadá, la trata de personas no siempre es evidente. Puede parecer un empleador que controla la vivienda, el transporte o los documentos. Puede parecer una persona que depende completamente de alguien para trabajar, para vivir. La trata puede ocurrir en la agricultura, en la construcción, hoteles y restaurantes, trabajos de cuidados, fábricas y lugares privados. Puede parecer una oferta de trabajo demasiado buena, especialmente ahora que hay personas reclutando para trabajos que dicen estar relacionados con la Copa Mundial de la FIFA. Tenga especial precaución si el salario parece demasiado alto para el tipo de trabajo o si le dicen que no necesitas un permiso de trabajo para ese empleo. Esas son señales de alerta. Muchas personas migrantes se tienen aisladas, muchas tienen miedo de perder su empleo o estatus migratorio. Las personas migrantes son esenciales para Canadá. Sin embargo, muchas enfrentan mayores riesgos. Uno de los momentos de mayor riesgo es la etapa de reclutamiento antes de llegar al país. Durante el proceso de reclutamiento, algunas personas pagan tarifas ilegales, reciben promesas falsas o no reciben información clara y real sobre el salario, la vivienda o las condiciones de trabajo. Es muy importante saber lo siguiente. Las personas trabajadoras no deben pagar por un LMIA. Un LMIA, evaluación de impacto en el mercado laboral, es una autorización que debe obtener el empleador en Canadá para poder contratar una persona extranjera. El LMIA es responsabilidad del empleador. Si alguien te pide dinero por un LMIA, es un señal de alerta. También existe mucho fraude en el proceso de migración y reclutamiento. Algunas personas se hacen pasar para consultor en inmigración. Algunas cobran tarifas altas y entregan información falsa. Si trabaja con un consultor en inmigración, asegúrese de que esté autorizado. Puede verificarlo en el registro público del College of Immigration and Citizenship Consultants en su sitio web. El sitio aparece también en la pantalla. Si no se está escuchando por radio, busque en Google CICC, College of Immigration and Citizenship Consultants. Muchas personas dependen de un solo empleador para su trabajo en Canadá, su ingreso y su vivienda. Esto crea un desequilibrio de poder. Muchas personas tienen miedo de hablar. Esta situación no siempre significa trata de personas, pero son señales de alerta importantes. Y es muy importante recordar esto. Ustedes tienen derechos en Canadá. Su estatus migratorio no elimina sus derechos a la seguridad, a la dignidad, a un trato justo. Si usted vive en situación preocupante o si está preocupado por otra persona, existe un lugar seguro donde pedir ayuda. En Canadá puede contactar la línea directa canadiense contra la trata de personas. La línea funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es confidencial y anónima. No necesita prueba, no necesita estar seguro de que se trata de un caso de trata de personas. La línea está disponible en varios idiomas. Puede comunicarse con la línea canadiense contra la trata de personas llamando al 1-833-910-10. Es una llamada gratuita desde Canadá o incluso antes de viajar a Canadá. Si está planificando de venir a trabajar y algo no le parece
claro, seguro, la línea puede ayudarle a conectarse con organizaciones, grupos y recursos confiables para que una vez a Canadá sepa a dónde acudir. No pertenece a la policía, no reporta inmigración. Cuando usted se comunique con la línea, personal capacitado escucha con atención, ayuda a identificar riesgos, ayuda a pensar opciones seguras. Con su consentimiento puede contactarnos con los servicios legales, organizaciones para trabajadores migrantes u organizaciones comunitarias. Quisiera terminar con un mensaje final. Canadá no siempre es el país ideal que muchas personas imaginan, pero el apoyo existe, la protección existe y usted tiene derechos. Si algo no se siente bien, confíe en ese sentimiento. No está solo, no está sola. La ayuda existe y siempre está valioso pedir apoyo. Gracias. Wow, qué importantes pistas nos da Paola, ¿no? Daniela, ¿qué tal si rápidamente ponemos algunos elementos aquí sobre la mesa para que las personas empiecen a ligar estos aspectos? Yo quiero mencionar 3 cositas que Paola reafirma con lo que leía yo en la introducción. Primero, subrayar que la trata de personas también ocurre en Canadá. Pues hemos encontrado personas que siempre piensan que ocurre muy lejos en otros países, en los países pobres, que en estos países no hay trata de personas. Pues sí, aquí ocurre trata de personas también. Y las maneras más comunes son la trata por explotación sexual y la trata por explotación laboral. Y los y las trabajadoras migrantes, las personas migrantes son las principales víctimas de estas formas de trata. La trata con fines de explotación laboral es un riesgo permanente, desafortunadamente, para las personas migrantes. Otros aspectos importantes a destacar de lo que nos dijo Paola es que, por ejemplo, hay que sospechar de las ofertas de salario demasiado altas que cobren costos de visa o permisos de trabajo que en realidad deben ser cubiertos por el empleador, no por el empleado. Como hemos dicho en este programa muchas veces, de eso tan bueno no dan tanto. Si es así, duden. Y también nos decía ella que si una persona dice ser consultor de inmigración canadiense, por favor, es nuestro derecho pedir su número de registro y consultarlo en Internet. También otra cosa fundamental es entender que nuestro estatus migratorio no nos quita derechos civiles en ningún caso, ni derechos de protección. Y también importante guardar la línea telefónica del Centro Canadiense para poner fin a la trata de personas, porque esta es una organización no gubernamental que no reporta al gobierno y que no realiza procedimientos a menos que haya una autorización de la persona que llama. Así que como se ofrece servicio también en distintos idiomas, es importante que lo tengamos constantemente presente. Lo tenemos aquí. Para quienes nos escuchan en la radio, a veces no tienen tiempo de anotar, pero luego pueden visitar tanto el Facebook de Mary Ward Center como el YouTube de CHHA 1610 AM. Van a poder encontrar este programa en video y van a poder revisar todos estos datos. Y gracias, y siempre algo de importante darse cuenta de lo que pasa en nuestro país. Y para ofrecer una mirada global sobre el problema de la trata de personas, quiero dar la bienvenida a una colega, una amiga que conozco desde tiempo, Amaya Valcarcel, abogada experta en derechos internacionales y defensora de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Amaya trabaja actualmente con el Servicio Jesuita de Refugiados en la Oficina Internacional ubicada en Roma, y yo la conocí gracias a la colaboración de Amaya con el Dicastero del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Entonces, bienvenida Amaya a nuestras emisiones. Muchísimas gracias a todas. Encantada de estar aquí. Qué gusto. Y quiero empezar rápido con una primera pregunta, Amaya. La trata de personas es un tema que llama la atención desde hace años, siendo un problema que crece sin control. Amaya, ¿qué pasa en el mundo para que este siga siendo un problema de que el hablar y por qué el cual trabajar con más fuerza y decisión? Pues es una buenísima pregunta y te agradezco, Alessandra, esta pregunta porque la trata de personas victimiza a millones de seres humanos en todo el mundo. Es muy difícil saber los datos, pero entre 28 y 50 millones de personas son víctimas de la trata. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo,
y la Organización Mundial de las Migraciones, OIM. Y hoy en día constituye una realidad generalizada y, por supuesto, insidiosa en diversos sectores económicos, como ya se ha dicho antes, en el trabajo doméstico, en la industria manufacturera, en el sector hotelero o en la agricultura. También sabemos que la trata de personas tiene lugar en muy diferentes formas y situaciones: explotación sexual, matrimonio forzado, esclavitud, servidumbre, mendicidad forzada, tráfico de órganos o explotación reproductiva y otras muchas. Está arraigada en empresas privadas, en comerciales e incluso públicas y gubernamentales. Es una realidad que afecta a las personas más vulnerables de la sociedad: las mujeres y las chicas, los niños y las niñas, los discapacitados, los más pobres, a quien proviene de situaciones de disgregación familiar y social. Y vemos que la trata de personas es una terrible violación de la dignidad y de los derechos de hombres y mujeres, niños y niñas. Hace muy poco el Papa León, de hecho, dijo que constituye un crimen contra la humanidad. Es un problema complejísimo, como sabemos, debido a la variedad de sus formas, también a la heterogeneidad de sus víctimas y a la diversidad de sus ejecutores. Y quienes desean proyectar servicios efectivos se enfrentan inmediatamente a importantes retos. Esta complejidad requiere la adopción de un enfoque, como se ha dicho antes, multidisciplinar para comprender el fenómeno y, sobre todo, sus causas, a fin de identificar los procesos y las personas involucradas, las víctimas, sus perpetradores y consumidores, conscientes o no, antes de pasar a la formulación de respuestas apropiadas. Nos has comentado ya, Maya, pero quisiera insistir un poco en esta pregunta. ¿Quiénes son específicamente las víctimas de la trata de personas? O, para aterrizar un poco más la pregunta, ¿las personas migrantes o refugiadas son más o menos vulnerables que otro grupo a ser víctima de la trata? Pues yo quería hablar un poco de la definición según el protocolo de Palermo, ¿no? Que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Este protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ¿vale? Y proporciona la actual definición legal de la trata de personas acordada a nivel internacional. En su artículo 3, en el párrafo A, se define la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Sigo con esta definición. Dice: esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Entonces, como vemos, esta es la definición del protocolo de Palermo y también se aplica a la trata de niños a menores de 18 años. En estos casos no es necesario demostrar que se ha utilizado la fuerza o el engaño o cualquier otra forma de coerción o abuso de poder o vulnerabilidad. Es suficiente en estos casos de los menores demostrar que ha habido una acción de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de un niño con fines de explotación. Por otro lado, decir también que, dado que los delitos estrictamente nacionales recaen de forma exclusiva bajo la jurisdicción de cada Estado, como bien ha dicho Paola antes con respecto a Canadá, la Convención de Palermo se centra en aquellos casos de trata de personas que implican movimientos transfronterizos y en acciones de los grupos de delincuencia organizada. Pero actividades igualmente despreciables y con las mismas terribles consecuencias para las víctimas pueden registrarse en un único país, lo estamos viendo también en Italia, por ejemplo, ¿no? Y ser perpetradas por individuos como un familiar, un conocido, un supuesto amigo, que no están involucrados en el crimen organizado. Entonces, así un poco para rematar esta pregunta, aún reconociendo la definición de protocolo de Palermo como punto de partida, creo que muchas organizaciones comprometidas en la lucha contra la trata de personas añaden o hacen hincapié en elementos clave por su valor comunicativo o pedagógico y clarifican de este modo a muchas personas el significado, el impacto y también las consecuencias de la trata de personas.
También decir que la trata, o sea, lo que es la definición y la comprensión de la trata, creo que está en constante evolución. Aún así, es una curiosidad legítima a la hora de entender al público al que hablamos. Atrás de esa definición, en sus experiencias, ¿cuáles son las comunidades más vulnerables? Bueno, yo trabajo desde hace muchos años con migrantes, con refugiados, y lo que estamos viendo en la realidad es que se está desdibujando la línea que distingue el tráfico de migrantes de la trata de personas. Una situación de tráfico de migrantes puede transformarse fácilmente en trata. Y en los últimos años, en las grandes corrientes mixtas de migrantes y refugiados, muchas personas desesperadas, obligadas por la falta de alternativas legales, debido también, por supuesto, a políticas migratorias cada vez más restrictivas, y luego lo podemos ver, comenzaron su aventura contratando los servicios de personas que facilitan su migración, incluso irregular, para luego convertirse en víctimas de la trata. Entonces vemos que cuando los programas humanitarios gubernamentales o implementados por organizaciones de la sociedad civil no logran atender al volumen de personas que buscan protección y reasentamiento, y según se reduce la ayuda humanitaria internacional y para el desarrollo, quienes favorecen la migración irregular en primer lugar y los traficantes a continuación se convierten en expertos en sacar provecho de estas limitaciones. Quisiera hacer una anotación, tenemos otra pregunta, pero antes de eso, porque este es un tema sobre el que hay mucho que analizar porque la realidad nos está mostrando cómo, tú lo mencionaste, cómo va transformándose, digamos, la realidad frente a la trata de personas. Y el protocolo de Palermo fue discutido y aprobado hace ya unas décadas, y la realidad actual nos muestra que se puede presentar trata de personas, por ejemplo, sin necesidad de que haya un rapto de personas o que haya un aislamiento de personas. En contextos como el canadiense, y dentro de estos casos, por ejemplo, que reporta el mismo gobierno y la policía, existen trata de personas, de niñas o de adolescentes que ocurren, y ellos todavía continúan viviendo con sus familias, por ejemplo, pero que son manipulados, que son forzados, que son amenazados ellos, o que les harán daño a algunos de sus familiares si no acceden a prestar los servicios que el traficante les obliga a prestar. Entonces no se dan las condiciones, por ejemplo, del rapto o del aislamiento, pero sí de la trata de personas en venta de servicios sexuales que ellos no quieren prestar, o en la comisión de delitos como el tráfico de drogas que ellos no quieren prestar, hablando desde esta perspectiva. Entonces, digamos que la estricta definición del protocolo de Palermo no se presenta de manera tan, digamos, tan fiel en las situaciones. E importante también lo que tú dices en relación para las personas migrantes, para quienes están en América Latina. Nosotros nos dirigimos a la comunidad en América Latina por la alta viaje que hacen especialmente para trabajar acá. Lo que tú mencionas de los tratantes y los traficantes, ¿no? Que en inglés se hace más distinción. El traficante es el que mueve las personas en esos camiones escondidos entre bultos de comida o entre troncos o lo que sea, lo que en inglés se llama smuggling. Y el tratante es ese traficante que ya vende y saca, digamos, el provecho económico de la persona. Pero esa delgada línea, hemos hecho unos programas interesantes que los hemos titulado Los riesgos del cruce de fronteras. En esos cruces de fronteras, esa distinción entre el tráfico y la trata de personas se invisibiliza, y vemos cómo los traficantes también son aliados o son a veces los mismos tratantes de personas. Eso es importante que lo tengan en cuenta las personas, que las definiciones, los protocolos, los documentos presentan a veces unas definiciones muy divididas, pero en la realidad todo se mezcla, y se mezcla para provecho de los delincuentes, desafortunadamente. Yo creo que el programa también ha hecho esa misma evolución, porque si bien arrancamos llamando a este programa No hay trato con la trata, el abordaje de nuestros temas tienen que ver con la migración, con las condiciones laborales que viven los migrantes, incluso que vienen en términos legal, digamos, bajo normativas definidas por el gobierno canadiense, pero que están en situaciones de vulnerabilidad que pues no entran en la categoría específica de la trata de personas, pero
que tal vez esa categoría deba ampliarse, redefinirse y abarcar tal vez otras formas. El trabajo mismo de Alexandra allá en la diócesis, ¿no? Con los trabajadores migrantes que vienen por acuerdos legales entre gobiernos. Eso estaba pensando yo, que llegan con acuerdos legales, con todos los papeles buenos, los contratos buenos, pero una vez que están adentro, aquí se encuentra en una situación de trata interna y no logra. Yo estaba el otro día hablando con la cónsul de Guatemala, visitando una granja aquí fuera de Montreal, los trabajadores agrícolas, y son 2 años que intentamos entrar en una granja que recluta mujeres guatemaltecas, Presbec, y ni la cónsul de Guatemala logra entrar por la dificultad de los problemas y el mecanismo interno que cubre algo que está pasando. Entonces, a veces no es fácil descubrir esta realidad. Y sí, tú nos diste a pensar, Amaya, cómo la idea de cómo hablamos de trata y tráfico tiene que ser revisto cada vez ampliado, y la idea de tener un enfoque multidisciplinar donde hay muchos actores, muchas iluminaciones, eso es cada día más importante. Sí. Bueno, y para hacerte la siguiente pregunta, Amaya, yo quiero traer aquí al Papa Francisco, que en una de sus intervenciones sobre la trata de personas en la Casa de Santa Marta dijo que no podemos permanecer indiferentes ante el drama de la trata de personas, que cobra millones de víctimas en todo el mundo, que la trata es un crimen que no se detiene ante nada y que encuentra siempre nuevos modos de insinuarse en nuestra sociedad, que es lo que estamos refiriendo en este momento, en nuestras sociedades. Quienes trabajamos para acabar con la trata de personas no somos tan creativos ni tan efectivos para combatir este crimen. Esta es algo también, una frase que hemos utilizado en este radioprograma muchas veces, y es que sentimos que como organizaciones, como gobierno, como instituciones, estamos un paso atrás de los traficantes, que son los que innovan las estrategias delictivas, y necesitamos pensar y analizar cómo estar un paso adelante, cómo ir adelante de ellos y no seguirlos y aprender de ellos. Y entonces quiero hacerte una pregunta específicamente sobre el trabajo que hacen las organizaciones de iglesia. Tú trabajas con el Servicio Jesuita de Refugiados, que es una organización que tiene un largo tiempo trabajando con migrantes, con refugiados en el mundo, para combatir y poner fin a crímenes como la trata de personas, más aún cuando hemos hecho el énfasis de cómo migrantes, refugiados son altamente vulnerables a ser víctimas de este crimen. Pues muchas gracias. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes que hace la Iglesia, y este es un ejemplo claro, ¿no? Este programa mismo, es dar visibilidad, ¿no? Dar visibilidad para afrontar la reticencia a reconocer la trata, que es el problema que yo creo que es fundamental y que el Papa Francisco y ahora el Papa León pues lo están visibilizando tanto, ¿no? Son, yo creo, nuestros abogados globales más fuertes. Porque las personas que son víctimas de la trata sabemos bien que permanecen por lo general invisibles, tienen miedo a las amenazas a sus familias, y la trata misma no suele percibirse o detectarse fácilmente en la sociedad circundante, ¿no? Muchas personas son propensas a condenar la trata en otros países sin darse cuenta de que está presente en su mismo vecindario y también en el ciberespacio, ¿no? Yo creo que las iglesias en todo el mundo, yo por ejemplo el Servicio Jesuita de Refugiados y también el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, forman parte de esta red que se llama Talita Kum, que es una red de religiosas que hay por todo el mundo. En América Latina la conocéis muy bien. Y creo que hay una atención especial a los migrantes niños, a sus familias, a los que son víctimas de las redes de tráfico de seres humanos y a los que son desplazados por causa de conflictos, desastres naturales o de persecución. Yo creo que todos esperan que tengamos el valor de destruir el muro de esa complicidad cómoda y muda, ¿no?, que agrava su situación de desamparo, y que pongamos en ellos nuestra atención, nuestra compasión y nuestra dedicación. Lo que vemos es que desafortunadamente las víctimas de la trata son a menudo manipuladas y permanecen encerradas como en esquemas psicológicos que no les permiten
escapar, pedir ayuda o incluso tener una clara comprensión de su situación pasada, pero también presente. Vemos de víctimas de actividades criminales. Y vemos además que muchas de las personas que deberían estar en primera línea, tales como pues, oficiales de policía, fiscales, autoridades judiciales o trabajadores sociales y de la salud, a veces no tienen la formación suficiente para identificar y atender a las víctimas de la trata con la competencia, discreción y sensibilidad que se necesitan. Yo creo que una parte importante del trabajo de la Iglesia es esa parte formativa, ¿no? Creo también que cuando la trata se realiza fuera de las fronteras de un país, las comunidades de origen, de tránsito y de destino deben estar adecuadamente informadas. Y aquí también las iglesias de este viaje que hacen, ¿no?, los migrantes. La información relevante incluye todo lo que es relacionado con la prevención, identificación y enjuiciamiento de la trata, los riesgos, las consecuencias que conlleva y la relativa a las leyes internacionales y nacionales que se aplican. Yo creo que también estos programas deben contemplar una adecuada participación de las personas víctimas de la trata. Esto yo creo que en Talita Cum lo estamos viendo mucho, o sea, siempre, y ahora lo hemos hecho alrededor del 8 de febrero del Día Mundial contra la Trata, hemos escuchado las voces de las víctimas, de los supervivientes, y creo además que es necesario educar a los jóvenes en que las víctimas de la trata son fuente inagotable de apoyo para las nuevas víctimas e importantísimos recursos informativos para salvar a muchos otros jóvenes. Sí, Amaya, dijiste dos cosas muy importantes para escuchar la voz de estas personas. A veces no tomamos el riesgo de tener números, pero sin voz. Y atrás de cada número hay una persona con su dignidad, con su historia, y ellas pueden ser también luz para los demás, para otros. Y tú hablaste de país de salida, de tránsito y de destino, y creo que ese radioprograma nos da la posibilidad de tocarlos todos a lo largo del norte al sur hasta Europa, porque tocamos también España y todo eso. Entonces, esto ya nos damos cuenta que es importante trabajar juntos atrás de todo el viaje de esas personas que hacen, de cuando sale de su casa hasta cuando llega. Y en ese sentido quiero hacerte una pregunta: ¿cuáles son las acciones esperadas de los gobiernos? ¿Qué se debe cambiar o reforzar por parte de los gobiernos del mundo para combatir el crimen de la trata de personas? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Una parte importante creo que es fortalecer la cooperación. Yo creo que la implementación del protocolo de Palermo se ha presentado comúnmente con el paradigma de las 3 Ps, que son prevención, protección y procesamiento. Muchas instituciones nacionales e internacionales han utilizado estas directrices para elaborar políticas y programas, pero además existe una 4ª P, que es la de partnership, ¿no? Colaboración, que es muy importante y no puede quedar en un segundo plano. Yo creo que la falta de cooperación o incluso la competencia entre diferentes actores estatales a menudo hacen que políticas y programas bien diseñados resulten ineficaces. La cooperación entre instituciones nacionales e internacionales es importantísima, fundamental para poner fin a la trata y para hacer más rápidas y eficaces las acciones que se emprenden en los lugares de origen, como hemos dicho, tránsito y destino. También la participación del sector empresarial y de los medios de comunicación en acciones coordinadas con otros agentes relevantes creo que es todavía muy escasa. Creo que los estados deben compartir información relevante sobre la trata con otros estados y desarrollar respuestas conjuntas en materia de prevención, protección y procesamiento. Y también estamos viendo que es necesaria una mayor colaboración, así como pues, facilitar la prestación de asistencia técnica y de otro tipo a los países que se encuentran a lo largo de las rutas de la trata de personas. Para que esto sea efectivo, la colaboración y la coordinación también yo creo que deben implicar, por supuesto, a la sociedad civil, a las organizaciones de iglesia, a los líderes religiosos y también, pues, por supuesto, al sector empresarial y a los medios de comunicación. Creo, por otro lado, que es importantísimo no olvidar el apoyo a las personas supervivientes de la trata, ¿no? Porque la reinserción de las personas supervivientes en la sociedad no es simple, lo sabemos muy bien, y ellas han sufrido muchos traumas, ¿no? Hay todo un aspecto de
de apoyo psicosocial y necesidades que son pues, físicas, espirituales, y todo esto es necesario darle una respuesta, ¿no? Porque estas personas vienen como estigmatizadas y aisladas socialmente. Hacerlas hablar el otro día, por ejemplo, en una iglesia en Roma, a mí se me ponían los pelos de punta, ¿no? O sea, solamente escuchar esas voces, pues es una forma también, yo creo que de sanación para ellas, ¿no? Ellas querían explicar su historia. Y creo también que con frecuencia los profesionales de la salud necesitan una formación específica para identificar los síntomas y tratar las consecuencias peculiares y multidimensionales de la trata, porque las dificultades son muchas, ¿no? Las víctimas necesitan asistencia también para pagar sus deudas, buscar un alojamiento, adquirir nuevas competencias, encontrar y mantener un empleo adecuado. Entonces, creo que las personas supervivientes tienden a ser un poco ignoradas, rechazadas o penalizadas, o incluso a convertirse como en chivos expiatorios, ¿no? Ahora estamos viendo en muchos países incluso, ¿no? Como si fueran culpables de actividades degradantes o que se vieron obligadas a realizar. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que los estados deberían desarrollar o mejorar programas y mecanismos para proteger, rehabilitar y reintegrar a las víctimas. Y quizás con la reasignación de las mismas de los recursos económicos incautados a los traficantes. Puede ser eso, ¿no? Una buena práctica. Creo que un alojamiento, como he dicho antes, y un trabajo adecuado son prioridades importantes, al igual que el acceso a los servicios ofrecidos por trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, abogados, médicos. Y todo esto, como he dicho, requiere una formación adecuada, específica, que permita reconocer y responder a las complejas necesidades de las víctimas de la trata. Creo también, por último, si las personas prefieren quedarse en el país de destino, necesitarán acceso a una educación de calidad y a programas que promuevan la integración social y laboral. O sea, todo esto también es importante pensarlo, ¿no? Y trabajar en cooperación, porque se debe prestar una atención especial a las personas supervivientes de la trata con trastornos emocionales a largo plazo, ¿no? O de salud mental, o también con problemas de adicción, que hemos visto muchas veces, ¿no? Total, que con independencia de las medidas prácticas adoptadas, son ante todo pues, seres humanos y siempre deben de sentir que se les trata con el mayor respeto. Sí. Puedo rápidamente hacer una acotación aquí y también preguntarle, porque es muy común, Amaya, y nosotros lo escuchamos y lo vemos mucho aquí en Canadá, como las organizaciones, la iglesia, organizaciones de sociedad civil, siempre estamos prestas al apoyo en lo que tiene que ver temas psicológicos, trabajo, capacitación, abrir los espacios sociales, pero yo siento que existe una gran ausencia en lo que tiene que ver con los derechos, con el restablecimiento de derechos y con el reconocimiento de derechos. Por ejemplo, si hablamos de personas migrantes que son victimizadas en Canadá y los gobiernos proveen unos servicios, entonces sí, la atención psicológica, la atención incluso médica, pero el tema desde la perspectiva de derechos, de restablecimiento de derechos, ese es algo que como que se evade, como que no se ve, como que, y a veces cuando no estamos hablando de los peores casos, incluso donde las víctimas son deportadas porque de pronto estuvieron más tiempo del que decía su visa, entonces se consideran delincuentes porque se pasaron el tiempo de estar en el país y chao, y se olvidó el gobierno que tenía una responsabilidad de protección de derechos de esas personas. En ese tema de derechos, en ese tema de restablecimiento de derechos, de reconocimiento de derechos, ¿qué clues nos das en ese sentido? Bueno, yo creo que el firme compromiso en la lucha contra este reprobable fenómeno de la trata, bueno, continúa, yo creo que inspirando el trabajo del servicio de incidencia de muchas organizaciones. Yo creo que tenemos que ser más ambiciosos, ¿no? Como decís, en cuestiones de incidencia política. Entonces, yo creo que se debe alentar a las asociaciones, a las iglesias, a las comunidades, a otras organizaciones que se han ganado la confianza de las víctimas de la trata, porque ahí hay una cuestión de confianza muy importante, ¿no? A colaborar en las investigaciones policiales y procesos legales. Yo creo que esto era algo que decía el Papa Francisco, decía que la realidad es que para muchos supervivientes es arduo fiarse de la aplicación de la ley.
lo que hace su liberación y el enfrentamiento de sus traficantes en zonas difíciles. Entonces, vemos que la experiencia ha demostrado que es mucho más fácil para ellos Se confiar. empezó a ahogar el audio, Amaya, tal vez el micrófono. No sé qué ha pasado. Ahí está mejor, sí. Pues decía que la experiencia que tenemos es que es mucho más fácil para las víctimas de la trata confiar, pues por ejemplo, en las religiosas de las congregaciones de Talitha Kum y otros miembros cercanos a ellas, ¿no? Que pueden restablecer su confianza en el proceso legal y proporcionarles refugio seguro y otras formas de asistencia, ¿no? También creo que las iniciativas destinadas a combatir la trata en su objetivo concreto de desmantelar las redes criminales debe tener cada vez más en cuenta los amplios sectores relacionados, como por ejemplo el uso responsable de las tecnologías, que lo hemos dicho antes, ¿no? Y los medios de comunicación, sin mencionar el estudio de las implicaciones éticas de los modelos de crecimiento económico que dan la prioridad a los beneficios en lugar de a las personas. Yo tengo una pregunta que va un poco acorde con la pregunta que hacía Eva hace un momento. Ella dice, bueno, nosotros hablamos un poco de la integración, pero ¿y dónde están los derechos? Yo me pregunto aquí si contemplamos a la pobreza como el origen de la migración, que pues la mayor parte de la migración se da en situaciones de pobreza. Mi pregunta es si las organizaciones que están trabajando para prevenir la trata hacen alusión o trabajan también por denunciar la pobreza como una razón de la migración y de la vulnerabilidad que provoca que personas caigan en redes de trata. Si se está poniendo sobre la mesa el origen de esa migración, de esa injusticia y de esa vulnerabilidad, que es un sistema que empobrece a comunidades enteras. Y no sé si es que las organizaciones hacen esta observación clara. Yo tuve el privilegio de asistir a unas consultas que hicimos hace unos años con distintas conferencias episcopales de todo el mundo. Y de allí fue una de las preguntas, ¿no? La cuestión de las causas. Todo esto lo recogimos en un librito que podéis, seguramente conocéis, que es Las orientaciones pastorales sobre la trata de personas del dicasterio. Sí. Entonces, lo conocéis muy bien, ¿no? Entonces, en este documento se habla mucho de la cuestión de la mercantilización y de la explotación, porque sabemos que la trata toma el control de sus víctimas y las conduce a lugares y a situaciones en las que son tratadas como mercancías que se pueden comprar, vender y explotar como trabajadores o incluso como materia prima, ¿no? Hasta hace poco este trato se asociaba con el colonialismo, al comercio de esclavos, pero en realidad es lo mismo hoy, ¿no? A pesar de que este último ha sido formalmente abolido, vemos que la explotación de los seres humanos por sus semejantes no ha cesado, sino que adopta nuevas y terribles formas a gran escala. Son pues, manifestaciones de sistemas y prácticas sociales, culturales todavía y económicas totalmente inmorales que promueven actitudes consumistas y acrecientan la desigualdad entre regiones y dentro de las mismas, como en América Latina, ¿no? Pues coincidiendo con ello, nuestra época creo yo que ha sido testigo de un incremento del individualismo y el egocentrismo, y estas actitudes tienden a considerar a los demás desde una perspectiva puramente utilitaria, atribuyéndoles un valor que se determina según criterios de conveniencia, beneficio personal. Yo creo que la explotación del otro ha sido aceptada de manera perversa pero silenciosa como un medio para obtener placer y beneficio personal, y hasta el lenguaje aplicado, ¿no? Puede hacer referencia a las leyes del mercado, pues una competencia desenfrenada para reducir por cualquier medio los costes de cualquier bien y de servicio, y entonces ahí vemos que la trata de personas priva a muchas de ellas de su identidad y dignidad, y vemos que las mercantiliza en beneficio de unos pocos. Entonces, considero que bueno, que siempre hay que ver también la demanda, ¿no? En el debate público es habitual prestar gran atención a los traficantes que se sitúan en el lado de la oferta, pero creo que son pocos los detenidos y aún menos los condenados. Y se habla muy poco de los consumidores, ¿no? El factor de la demanda que los traficantes pretenden satisfacer. Y teniendo en cuenta las diferentes áreas en las que trabajan u operan las víctimas de la trata, pues como habéis dicho antes, ¿no? La agricultura, el trabajo doméstico, la prostitución, los consumidores representan una enorme masa que parece ignorar
en gran medida la explotación de las víctimas, aún disfrutando de los beneficios y servicios que prestan. Entonces, vemos que si hombres y mujeres y niños y niñas se convierten en víctimas de la trata, se debe, pues en última instancia, a que existe una gran demanda que hace rentable su explotación. Y yo creo que también es importante tener en cuenta algo, Amaya, y es nosotros nos estamos refiriendo aquí con un fuerte énfasis a criminales, a delincuentes que actúan como tal, como delincuentes, traficando, usando, manipulando, atrapando a las personas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos referimos a la explotación laboral y vemos que son empresas legalmente consolidadas, constituidas, con todos sus marcos legales de funcionamiento, que son las que están explotando y poniendo a las personas en unas condiciones de subordinación, de subyugación, de explotación, de trabajo forzado, de menos pago, de largas jornadas laborales? Nosotros mencionamos las frases que hemos ido acuñando en este programa, ¿no? Personas haciendo trabajos legales en condiciones ilegales. Y ya no hablamos de criminales o delincuentes, pero sí hablamos de sectores económicos con permisos de actuar, digamos, con la bendición política de los gobiernos, pero actuando de esta manera tan vergonzosa y con todas las habilidades y capacidades políticas, económicas y de conocimiento, explotando a las personas. Algo que prestarle mucho la atención y analizar ampliamente, y que tenemos que afinar las bocas y que hacemos también en ese sentido. Totalmente. Siguiendo lo que tú estás diciendo, Eva, creo que Amaya nos dio como unas palabras que yo quiero ver como nosotros estamos haciendo mucho trabajo con ese programa de sensibilización, información y también formación. Regresó a Amaya muchas veces con la formación de la gente. Y entonces creo que esa es una plataforma donde nosotros estamos dando voz y denunciamos claramente lo que está pasando. Y entonces la cosa más importante es seguir sensibilizando, informando sobre los derechos, sobre los que pasa y formando también gente que se encuentra en el territorio, en el país de salida, de tránsito, de llegada, formándolo a cómo actuar, cómo reaccionar y también cómo denunciar, porque no podemos quedarnos callados en frente de esas cosas. Tenemos todo el derecho de denunciar, de subrayar, que esto en un momento dado se tiene que parar. Y entonces también nuestro valor es denunciar a esta gente, denunciar todos los que sabemos, ponerlo en la mesa y no quedarnos callados. Alessandra, Amaya, Eva, yo siempre llego de policía del tiempo porque tenemos que cerrar. Y nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero agradecerte, Amaya, por estar aquí, por habernos acompañado en esta conversación. Como siempre, también a Alessandra y a Eva, que pues siempre podemos platicar. Me gusta que esta mesa sea muy femenina para hablar de estos temas que nos importan a todos. Gracias, en verdad. Tenemos 30 segundos para que cada una pueda concluir y cerramos el programa. Amaya, te damos la palabra. Bueno, yo lo primero es agradecer todo el trabajo que realizáis vosotras y toda la gente que está metida en esto de desvelar, ¿no? Toda esta trama tan criminal, ¿no? Y aunque la meta inmediata es la liberación y la rehabilitación de quienes están atrapados en la trata de personas, creo que el objetivo último es desmantelar y eliminar esta horrible empresa extremadamente malvada y moral, de engaños, artimañas, dominación y explotación. Y quiero terminar con una cita del Papa Francisco que dijo lo siguiente: este trabajo es inmenso, requiere valentía, paciencia y perseverancia. Necesita un esfuerzo común y global por parte de los diversos actores que componen la sociedad. También las iglesias deben empeñar su tarea en esto. Y cuando hablo de las iglesias, hablo de cualquiera de nosotros, porque yo hay veces que en Italia y en España he escuchado lo siguiente, que muchas personas que se denominan católicas
contratan sin contratar a personas en servicio doméstico y prefieren que sean irregulares, ¿vale? Gracias, que no Amaya. tengan contrato. Muchísimas que es gracias, un Amaya, trabajo se de nos todo. acaba el tiempo. Sí, Sí, este es un sí. trabajo de todos. Alessandra, muchas gracias. Gracias yo se lo quiero agradecer a Maya y denunciar y desmantelar. Me quedo con esas dos palabras. Eva, No, gracias. Seguimos trabajando desde las dos perspectivas, los criminales, la trata de personas perpetrada por criminales, pero también la explotación perpetrada por los legales. muchísimas gracias, Eva, Amaya, Alessandra. Recordarle a la audiencia que desde este momento, desde este mes, nosotros vamos a transmitir No hay trato con la trata el último lunes de cada mes para que nos encontremos en estas conversaciones tan profundas, tan urgentes y que han venido a ustedes ya durante 40 horas seguidas, 40 horas de transmisión, 40 horas en este programa y vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes, el último lunes, para hablar de No hay trato con la trata, un compromiso.